Si alguien te dice que existe... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy me acompaña un autor que triunfa por todo lo alto. Su nombre es Miguel Ángel Puig y se halla en plena promoción de su segunda novela, La Sota de Bastos, jugando al béisbol. Muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. Un licenciado en Derecho y economista tiene que poseer un buen sentido del humor para no salir afectado de las situaciones que enfrenta en su quehacer diario. ¿Esta cualidad la has aprendido o es genética en ti, Miguel Ángel? ¿El humor? El humor. Bueno, no lo sé. Yo creo que el humor es innato a todo el mundo, ¿no? Lo de economista, licenciado en Derecho, al final, pues no sé, como ser pues, arquitecto o ingeniero, a lo mejor, pues hacer una tubería tampoco es la gran juerga, ¿no? Yo creo que el humor, al final, lo necesitamos siempre, en todas partes. Porque quizás es una carrera donde se tiene que ver de manera formal y seria. Sí, pero bueno, en realidad cualquier actividad que uno hace, si puedes poner un poquitín de humor, todo es más fácil. En España, o es España un país que se caracteriza por su buen humor, o por lo menos que lo aplica en situaciones críticas? Yo creo que aquí hay poca capacidad para reírse de uno mismo. ¿Crees? Sí. ¿Por qué? Nos reímos de las cosas, pero de hacer autocrítica y reírnos de nosotros mismos y ser capaces de sacar conclusiones de eso para mejorar, yo creo que no lo hacemos mucho. ¿En qué momento te lanzas a la aventura de escribir en clave de humor? ¿Le diste muchas vueltas a esta decisión? No, la verdad es que eso es una cosa que sale solo, uno empieza a escribir lo que le apetece y lo que me apetecía a mí era pasarlo bien. Entonces, pues la mejor manera de pasarlo bien es escribir cosas que te hagan pasarlo bien. ¿Cuándo te sumerges en la creatividad literaria? ¿Dónde dejas al profesional, como decían, de serio y formal que habita en ti? ¿Cómo se realiza ese proceso? El proceso es automático. Cuando uno está haciendo una cosa tiene que centrarse en ella y como normalmente el trabajo a todo el mundo le cansa, hay que ser capaz de desconectar y bueno, pues ser capaz de concentrarte en lo que estás haciendo. Lo que pasa es que no siempre es fácil hacerlo y por eso tampoco escribo con continuidad. Hace falta encontrar el momento para todo y para escribir sobre todo, porque hace falta, ya digo... Pero eso te pasa muy a menudo. ¿Cuándo encuentras que la inspiración, existen realmente las musas para ti? Existe sobre todo la motivación para arrancar a escribir. Luego ya las musas aparecen si te pones a trabajar. ¿Eres disciplinado, por eso? Soy inconstante a la hora de escribir, pero cuando me pongo intento ser constante. Pero vayamos al origen de todo. ¿Fuiste el típico niño que escribía para crearse un mundo personal y propio? ¿Cuándo aparece en ti la necesidad de contar algo? Pues yo creo que desde siempre, porque recuerdo ya siendo niño, no recuerdo ahora mismo la edad, pero que ya escribía en hojitas de papel pequeñitas, en la máquina de escribir de mi padre, pues ya escribía historias que no las leía nadie, solo las leía yo, pero ya las escribía. ¿Pero sobre qué eran esas historias? Pues me inspiraba en los libros de los 5, de Enid Blyton, y pues, de alguna manera plagiaba, entre comillas, la idea, ¿no? Recogía a los personajes y me inventaba mis historias, eran historias pequeñitas, porque no daba para más, ni mi cabeza, ni la máquina de escribir, ni las hojitas. ¿Las conservas? ¿Tienes vestigios de ellas? Creo que deben quedar 2 o 3 todavía, las cogía con grapas para darles aspecto de libro, pero bueno, que yo no era un libro, pero lo intentaba. Tal como le sucedió a muchos de tu generación, ¿fuiste un devorador de tebeos? Sí. Un montón de tebeos, de Mortadelo y Filemón, de muchísimos, sí. Todo lo que podía, lo leía. ¿Todavía sigues en eso? ¿Recurres a ese material? No, ¿Nostalgia tal vez? No, ya no. Ya no, Es que ya no. totalmente. ¿Eres un escritor que le gusta romper con los moldes establecidos a través del humor? ¿Por qué y para qué escribir las historias en ese tono? Bueno, la intención de romper no sé si rompo o no, desde luego intención no tengo, simplemente hago lo que en cada momento me apetece. Entonces, a la hora de escribir las 2 novelas que están publicadas, hay dos cosas en ellas que son lo que llama la atención, las historias en sí, por lo que pueden tener de extravagantes a veces, ¿no? y de divertidas, pero sobre todo también el vocabulario. Entonces, el vocabulario sí que hay que trabajarlo mucho y que el vocabulario forme parte del humor, eso quizás es lo que es menos habitual. Porque se está acostumbrado a hacer humor, pues eso, con las situaciones, con las ideas, pero también utilizar el lenguaje. Para ellos es más complicado. ¿Es algo explorador en ti e inédito?
por mi parte. Sí, por tu parte. No, no creo que sea inédito, lo que pasa es que no es frecuente. No es frecuente. No es frecuente. ¿De dónde salen tus personajes e historias? ¿Tienen su fuente de inspiración necesariamente en la realidad? A ver, los personajes, de alguna manera, sí y no. El personaje principal, Afonio Trepileto, en realidad es un típico antihéroe, hay muchos en la literatura, ¿no? El resto de personajes, pues, normalmente me inspiro en personas de carne y hueso a los que atribuyo una personalidad ficticia, y luego sí, muchas de las situaciones que se dan por ahí sí que están inspiradas en hechos reales, simplemente pues, para poder a veces pues, criticar algunas cosas, ¿no? Muchas cosas de la vida cotidiana. Justamente sobre eso, la crítica a la sociedad está presente en tu trabajo y la efectúas de una forma muy particular, como ya hemos dicho. ¿Es mejor hacerlo a través de la sátira y la parodia? ¿Qué es lo que más te enfada del estado de las cosas en España? Pues lo que más me enfada es la incapacidad para cambiar. Cuando una cosa está mal, puede estar mal, no pasa nada porque hay cosas que están mal, ¿no? Pero hay que intentar cambiarlas. Si no intentas cambiarlas, pues realmente ¿dónde vas? No vas a ningún debería sitio. partir de las personas, ¿no es cierto? Sí, claro, debería partir de las personas. Sociedad. Sí. Y el humor tiene una parte importante que jugar, porque el humor es una forma de crítica que es, por una parte es fuerte, pero por otra parte es fácilmente digerible. Si a mí alguien me critica frontalmente, es fácil que me ponga a la defensiva. Pero si alguien me critica con humor, seguramente me es más fácil rectificar. Con lo cual, la crítica puede ser más o menos certera, pero seguramente es más efectiva a la hora de construir que la crítica simplemente destructiva. ¿Tú lo estás viendo con tu trabajo, con tu obra? Bueno, yo veo, por ejemplo, que siempre que hay un problema, yo intento bromear con él. Un problema, cuando eres capaz de sonreír ante el problema, deja de ser tan problema y es más fácil abordarlo. Eso siempre lo hago en casi todos los órdenes. ¿Cuál es tu metodología a la hora de escribir? ¿Consultas apuntes o todo aparece sobre la marcha? Pues en las dos novelas publicadas, tengo más, pero en las dos novelas publicadas he seguido mecanismos diferentes. La primera fue muy improvisada y bueno, pues eso tuvo ventajas y tuvo inconvenientes. La ventaja la frescura, el inconveniente de que bueno, pues te puedes a veces alargar demasiado alguna escena y luego tienes que arreglarlo. Y la segunda, en cambio, fue mucho más planificada, quizá para no incurrir en ese peligro, y fue mucho más planificada. Eso hace que esté mejor estructurada, pero eso también hace que sea más difícil luego la redacción, porque como ya has perdido la necesidad de crear, porque ya has creado lo que es la historia y solamente tienes ya que redactarlo, que adornarlo, que añadir, pues es más... pues pierdes esa motivación, ¿no? ¿Para quién escribes? ¿En quiénes piensas cuando te hallas en pleno proceso creativo? Hombre, primero pienso en mí, aunque suene mal, pero uno lo tiene que pasar bien para escribir, porque si no lo pasas bien, pues entonces mejor no hacerlo. Y luego, pues por supuesto, en todas las personas que me importan, ¿no? Siempre pienso si le gustará, si no le gustará, si sale bien, pues espero que se sientan orgullosos de mí, me gustaría, ¿no? Tratarles de alguna manera. Bueno. ¿Hay incertidumbre, inseguridad de tu parte en ese aspecto? ¿De si va a gustar o no va a gustar? ¿Te preocupa mucho eso? No, eso la verdad es que no me preocupa mucho, entre otras cosas, porque es que nunca he escrito con la intención de publicar. Yeah. Entonces, de hecho, publiqué casi por casualidad, con lo cual, pues, me da igual en realidad. Además, es que sé que escribas lo que escribas, habrá gente que le gustará, aunque sea malo, y habrá gente que no le gustará, aunque sea bueno. Eso pasa todos los hombres. Eso lo has asumido ya perfectamente. Por supuesto. ¿Hubo otras historias que desechaste antes de decidir escribir la terrible historia de los violadores asesinos? Sí, muchas. De hecho, yo tengo 10 o 12 novelas escritas, ¿no? Desde luego hay algunas que no se me pasaría por la cabeza intentar publicarlas, porque creo que hay que tener un nivel de autoexigencia elevado, ¿no? Porque al fin y al cabo, si le vas a dar algo, si alguien va a dedicar un rato de su vida a lo que has hecho tú, pues lo mínimo que puedes hacer es que sea algo de lo que te sientas verdaderamente satisfecho. Y bueno, pues yo como todo el mundo he hecho cosas que me han salido mejor, las estoy más orgulloso, y otras que quise hacerlas bien y no salieron bien. Tengo alguna novelilla por ahí que recuerdo pues eso, escribirla, pensar que estaba bien, leerla 2 o 3 años después y decir, madre mía, qué desastre, ¿no? Pero bueno, eso pasa, sí. Eres un escritor que salió en busca de editorial y a la primera aceptaron un manuscrito, eso me han contado. No es exactamente así. ¿Te consideras un tipo con suerte? ¿Crees en el destino? A ver,
por orden. La verdad es que yo nunca he escrito con intención de publicar, a lo mejor por pereza, a lo mejor porque me da la sé. Pero bueno, nunca he tenido intención. Hasta que me metieron cierta caña para publicar. También la verdad es que siempre duele al final tener las novelas ahí en el cajón, ¿no? Y hubo un día que mandé pues 2 o 3 correos, otras tantas editoriales, un momento de debilidad, y yo mandé, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues 1 año y pico después, una de ellas se interesó en el libro y fue publicado. Entonces, de alguna manera, sí a la primera, aunque sea la primera, pero bueno, no porque tuviera mucha insistencia, ni fue casualidad. Pero crees que era tu destino, estaba escrito. Bueno, el destino no sé si existe o no existe, o sea, al final pasan cosas y uno se tiene que adaptar a lo que hay, sea bueno o malo. Y bueno, esto fue bueno, me ha permitido hacer muchas cosas y conocer mucha gente y ver mucha gente y de aquí para allá, y pues está bien. Pero bueno, si el destino estuviera escrito no habría que hacer ya nada, no habría que sentarse a esperarlo. Así es. ¿Quién es en realidad Ajonio Predileto, el protagonista de tus historias? ¿Tiene que ver contigo? Pues a lo mejor, porque Ajonio es un perdedor, ¿no? Y yo creo que los perdedores siempre despiertan simpatías. Y yo en el fondo, a mí me cuesta pensar que pueda haber alguien en la vida, incluido yo, que pueda decir que es un triunfador. Porque al final la vida se nos lleva por delante siempre. O sea, hagas lo que hagas, al final se te lleva por delante. Puedes tener buenas tenemos malas experiencias, pero al final a todos nos pasa, a todos nos ocurre, sí, ¿no? como decía Jules Lebec, al final solo queda la muerte, ¿no? Pues es que, hagas lo que hagas, ¿no? Al final siempre empieza a llegar momentos malos, lo bueno pasa y al final llega un momento en que todo ha quedado atrás, ¿no? Con lo cual, pues en el fondo yo creo que el ser humano, por definición, es un perdedor. Duele asumirlo, duele asumirlo, a lo mejor es una forma de intentar asumirlo. ¿El antihéroe cae mejor que los héroes? ¿Empatiza más con los lectores? ¿Cuál es tu análisis? Hombre, yo creo que empatiza más, entre otras cosas, porque todos necesitamos comprensión cuando metemos la pata, cuando somos débiles. Entonces el antihéroe lo que ocurre es que siempre está, pues eso, es una persona débil, es una persona mejor que no llama demasiado la atención, y entonces es fácil sentirse identificado con eso. Al revés, cuando una persona pues, siente que ha triunfado, lo que menos quiere es que haya muchos triunfadores alrededor, porque 100.000 triunfadores, pues que no hay ninguno, el triunfador sobresale, ¿no? Claro. Y sobresalir se sobresale poco. Entonces es más fácil no sobresalir, pero al mismo tiempo eso genera cierta frustración, ¿no? Porque todos pensamos que el sobresalir es como una forma de escapar de lo que realmente somos. Y por eso a lo mejor pienso que el perdedor genera más simpatía, porque en el fondo lo que decía antes, como todos somos un poco perdedores, como antes o después todos somos perdedores, pues en el fondo por eso despierta más simpatía, nos identificamos, nos resulta más fácil. ¿Cómo enfrentaste la creación de tu nueva obra, La Sota de Bastos, jugando al béisbol? ¿Tenías claro lo que querías hacer? ¿Fue más fácil? Pues fue más difícil, todas las cosas, porque no quería repetirme, al tener el mismo personaje. Luego es cierto que la comencé antes incluso de saber que iba a publicar la primera, La terrible historia de los vibradores asesinos, y bueno, la comencé porque pensaba que el personaje daba para más de una novela. No sé si para 3 o para 4 o solo para 2, pero lo empecé por eso, porque me daba un poco de pena dejar ese personaje porque daba más de sí, y lo empecé por eso. Fue más difícil, o sea, fue más fácil por una parte porque la estructuré mejor, la planifiqué desde el principio, y fue más difícil porque precisamente, como comentaba antes, por haberla planificado, pues luego a lo mejor faltaba ese impulso que da la necesidad de ingeniarte de salir adelante, ¿no? Como ya sabía lo que iba a pasar, pues de alguna manera había un menor impulso para sentarse y escribir, por eso ya sabía lo que iba a pasar. ¿Qué tienen en común un diputado corrupto, una prostituta y un sacerdote sospechosos de asesinato? ¿Son personajes de mucho tirón y a los que les puede sacar mucha? Pues tienen en común todos ellos y casi todos los personajes de esta novela el amor al dinero. El amor al dinero. Ayer comentaba en la presentación que vivimos una sociedad donde hay pues, corrupción pública, privada, entre particulares, y en el fondo todo es amor al dinero. Entonces, hacer un humor con eso es decía, muy sencillo, porque quien corrupto, en el libro hay unos cuantos,
lo que tiene es amor al dinero, es decir, el amor a lo que el dinero representa, que es poder y posición, y por eso pues todos los corruptos, cuando no sabemos que lo son, se nos presentan un aspecto, podríamos decir, casi selecto, ¿no? En los mejores sitios, en los espectáculos más selectos, a todo. Y hacer humor es tan fácil como mostrarlos tal cual son, y como mostrarlos pues haciendo las chapuzas que hacen habitualmente, que en el fondo es estafar o robar, o sea, no es otra cosa. Y entonces ese contraste, cuando lo vemos en un periódico nos enoja, pero cuando lo vemos en un libro, pues yo espero que nos haga reír simplemente por el contraste tan grosero que hay entre lo que es robar y la apariencia que luego quiere dar quien se beneficia del dinero que ha sacado robando. Así es más digerible, ¿no es cierto? Yo espero que sea más digerible, claro. Espero. ¿Volverá Jonio Prieto en una tercera entrega? ¿Tiene cuerda para rato? No tengo ni idea. No lo sé. Ahora mismo diría que no. Tengo un par de ideas para seguir adelante, pero la verdad es que no lo sé. Ahora mismo no lo veo. Yo tengo otras novelas escritas y bueno, la verdad es que escribir mucho sobre un mismo personaje, al final uno corre el riesgo de repetirse. Vamos, escribir para repetirse no es algo que me llame demasiado la atención, no me veo. O sea, a lo mejor puede haber una tercera, puede ser. Una cuarta muy difícil y una quinta yo lo veo imposible. ¿Pensaste que tendrías tanto éxito escribiendo? ¿Cómo ves tu futuro en este campo? Pues hombre, el éxito es relativo, ¿no? Tampoco es para, vamos, estoy satisfecho, pero bueno, no me planteo el futuro entre otras cosas porque el futuro en la literatura es absolutamente imprevisible y además no depende de uno, depende pues muchas veces de, o sea, bueno, en la mayoría de las ocasiones de factores que no puedes controlar. En mi caso además, como ya digo, pues me he movido relativamente poco, pues ya digo, eso demuestra que no tengo un interés especial en el sobresalir. A lo mejor es un error, pero es así, ¿no? No tengo un interés especial en sobresalir. Si sobresalgo espero que sea por lo que escribo y no por lo que hago, y no por lo que hago alrededor de la escritura. No sé si me explico. Pero estás satisfecho contigo mismo, Sí, lo que has sí, conseguido hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Sí. Ha sido un placer tenerte, Miguel Ángel, te deseo todo género de éxitos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por estar ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas,